Mi nombre es Roxana Romero, soy museóloga y investigadora. En esta ocasión participé recientemente en la coordinación del concepto curatorial de la muestra Artistas en Diálogo, Thomas Newbold y Roberto Parodi, que se presenta en el Museo del Palacio de Bellas Artes y en el Colegio de San Ildefonso. José Clemente Orozco, Artistas en Diálogo. Es una exposición entre dos artistas plásticos, un mexicano, Roberto Parodi, un inglés, Thomas Newbold. Ellos mantienen un diálogo, una reinterpretación de la obra de Orozco. Ahora entrevisto a Roxana Romero, curadora del Museo de Bellas Artes del Palacio de Bellas Artes. Hola. Silvia, muchas gracias. Hola, Roxana. Hola. Qué gusto. ¿Cómo se realizó este proyecto con estos dos artistas que menciono para reflexionar y reinterpretar la obra del gran maestro Orozco? El proyecto, en realidad, el proyecto de esta exposición tiene su origen hace ya algún tiempo, que el Museo del Palacio de Bellas Artes desarrolló un programa que se llama Reverberaciones, que justamente lo que busca es invitar a artistas contemporáneos, artistas que están trabajando ahora, ¿no?, a que reinterpreten y resignifiquen la colección de murales, que es la colección que tiene el Museo del Palacio de Bellas Artes, ¿no?, que siendo un recinto que además cuenta con un panorama muy amplio del muralismo mexicano y cuenta además con murales de los tres grandes muralistas, ¿no? Y esto nos ayuda no solo a invitar a la gente a ver y conocer los murales que se encuentran en el Museo del Palacio de Bellas Artes, sino que además esta relectura que se hace a partir de otros artistas, pues nos ayuda también a resignificar la obra, ¿no? Entonces, se han hecho ya algunas exposiciones en donde se invita a distintos artistas a trabajar con la obra de estos muralistas, y para esta ocasión nos parecía muy importante invitar a estos dos artistas, Thomas Newbold y Roberto Parodi, para abordar y reinterpretar la obra en torno a José Clemente Orozco. ¿Con qué fin para el mundo que visita tanto San Ildefonso, porque también ahí la tienen, bueno, tienen parte de la exposición, tienen 31 piezas en San Ildefonso y 39 Correcto. en Bellas Artes? ¿Qué pensaron que sucedería al tener tantos visitantes? ¿Cómo van a interpretar eso? Bueno, lo primero que hizo el Museo del Palacio de Bellas Artes fue precisamente acercarse al Colegio de San Ildefonso, que no es la primera vez que realizan proyectos en conjunto, precisamente por ser instituciones de alguna forma primas hermanas, ¿no?, ya que son dos recintos culturales y comparten también la historia del muralismo, ¿no?, como parte de su colección. Cuando nos acercamos a San Ildefonso, quien se sumó de una manera muy importante al proyecto, efectivamente decidimos hacer esta muestra que se presenta en dos sedes de manera simultánea. Nuestra intención, primero, es, pues evidentemente, que la gente se refresque un poco en torno a José Clemente Orozco, que vuelva a visitar estos dos espacios, tanto Bellas Artes como San Ildefonso, para volver a ver los murales que se encuentran ahí de él. La invitación particularmente a estos artistas implicaba además que a partir de una visión estética contemporánea, de una visión de dos artistas muy importantes, reconocidos ambos, y además es importante recalcar que uno es mexicano y el otro es británico. Exacto, nos interesaba justo esta noción de lo local y lo internacional, la trascendencia de José Clemente Orozco. ¿Qué le están diciendo precisamente al público? Que hay muchas formas de ver a Orozco, ¿no? Digo, en lo concreto y en lo directo. Es decir, se invita al público a que con estas miradas se pueda ver cualquier obra
de los otros muralistas incluso, ¿no? Pero era importante, y es importante cómo se evidencia a lo largo del discurso curatorial, este trabajo que ambos artistas hicieron en torno al estudio de la obra de José Clemente Orozco. Los dos estuvieron cerca de 2 años emitiéndose cartas, reflexionando sobre la técnica, las formas, la tradición que tenía el propio Orozco, reflexionando en torno a la gestualidad y viendo ellos cómo podían un poco como entablar este diálogo con José Clemente Orozco y responderle y reinterpretarlo. ¿Tú podrías decir cómo lo reinterpretó cada uno de ellos? Cabe destacar que la obra que se presenta fue obra comisionada por los 2 recintos como parte de este proyecto. Entonces, nuestra labor fue irlos de alguna forma acompañando. ¿Y qué es lo que se revela en la exposición? Ya que vemos una sección en donde ellos hacen justo dibujos y trazan a partir de la obra de Orozco y sus reflexiones en torno a ello. Hay una sección en donde se aborda el tema de la tradición, ya que los 2 artistas de una manera muy orgánica y muy natural empezaron a cuestionarse este diálogo, cómo los obligaba también a dialogar de alguna forma con los artistas con los que el propio José Clemente Orozco tuvo un diálogo en principio y tuvo ciertas influencias. Se va haciendo un entretejido y una red de ideas y de reflexiones plásticas muy interesante, que al momento en que los artistas le responden, por decirlo de alguna forma, o lo reinterpretan, hay una marcada línea a partir de la forma en la que crea cada uno de ellos, ¿no? Thomas Newbold, por ejemplo, le responde y aborda a Orozco desde el lenguaje simbólico. A él le interesa muchísimo cómo esta noción incluso que retoma de Orozco en torno a la creación y la narración del mito, ¿no? A estas primeras grandes piezas. A Thomas Newbold le interesó muchísimo además ese tránsito que tuvo Orozco del óleo, de las pinturas de Caballete, al muralismo, ¿no? En cambio, Roberto Parodi lo aborda o lo reinterpreta a partir de la expresividad, ¿no? El color, las formas. Es muy interesante la forma en la que ambos artistas se acercan desde estas 2 perspectivas a Orozco. Y ellos mencionaste, y lo puede uno imaginar desde luego, que tuvieron una conversación primero con Orozco y luego entre ellos mismos. Exactamente. La intención era, Roberto Parodi es un artista que ya tiene además mucho conocimiento de la biografía y de la obra de José Clemente Orozco. Y Thomas Newbold era muy interesante porque en algún momento decía que cuando él conoce la obra de Orozco, siendo él un artista muy joven, lo primero que siente es un rechazo inmediato. Dice que es muy fuerte para él, ¿no? Se reencuentra de nuevo con las obras de Orozco después, y entonces existe esta conciliación, esta madurez de pronto que se requiere para entender ciertos trazos y cierta expresión y gestualidad que existe en Orozco, y se queda maravillado, y a partir de ahí también se dedica a estudiar mucho a Orozco. Entonces sí, ellos tienen un primer diálogo, digamos, con Orozco, lo estudian muchísimo, y luego entre ellos conversan lo que han ido encontrando o lo que han puesto su mirada, y ese diálogo es muy enriquecedor. ¿Alguno de ellos tuvo influencia de Jackson Pollock, que fue un seguidor de Orozco en un taller, o si fue solamente por su experiencia propia de conocer a Orozco? Pues digamos que justamente parte del núcleo dedicado precisamente a la tradición, al diálogo con la tradición se llama ese núcleo, invita a revisar cómo hay un punto en esta modernidad del arte mexicano en el que empieza a vincularse con los movimientos internacionales, ¿no? Evidentemente sí. El expresionismo, por supuesto además y más atrás como sucede con el muralismo y todas las técnicas renacentistas, etcétera, ¿no? Con las que unos como Diego Rivera retoman, otros con las que rompen completamente como Siqueiros, etcétera, ¿no? Sí. Pero claro que están presentes este entramado y este diálogo con los otros artistas, ¿no? ¿Qué resultados se ha obtenido con otros artistas
ante un gran maestro. ¿A quiénes, además de Orozco y estos dos que ya conocemos, quiénes han tenido una experiencia similar? En el Museo del Palacio de Bellas Artes, pues estamos trabajando a partir de sobre todo de los muralistas que ahí se exhiben, ¿no? Y se han tenido, bueno, y del propio recinto, ¿no? También hemos tenido invitación a artistas para hacer fotografía específica del Museo del Palacio desde una perspectiva distinta, ¿no? Se ha trabajado también con la obra y la figura de Siqueiros, y era el momento ahora de hablar de José Clemente Orozco. Y eran los tres grandes, Diego era el otro. ¿De Diego Rivera ha sucedido algo similar? No, Diego Rivera evidentemente ha sido uno de los muralistas también de quien hemos realizado algunas exposiciones que giran en torno a su obra, a su proceso creativo, incluso a su relación que ha tenido con otros artistas. Tuvimos recientemente la exposición entre Diego y Picasso, ¿no? Este diálogo que entre ellos dos tenían o tuvieron, ¿no? Pero vaya, este programa justo lo que se plantea, el proyecto de Reverberaciones, es que continúe, ¿no? Seguiremos trabajando, se ha trabajado con Siqueiros, recientemente con el Palacio de Bellas Artes como recinto, ahora con José Clemente Orozco, y lo que viene seguirá haciendo estas puntualizaciones con Diego Rivera, con González Camarena, con Roberto Montenegro, vaya, con los muralistas que forman parte del acervo de la colección de murales del museo. ¿Cómo comparas a Newbold y cómo comparas a Parodi? Pintores de ahora, del presente, con su propia obra. Lo primero que sucedió cuando se hizo la invitación a ellos dos, pues primero nos fijamos que fueran artistas que tuvieran el carácter y evidentemente la trayectoria y la trascendencia para presentarse en estos dos recintos, que además tuvieran una cercanía y un conocimiento más allá de lo plástico, un conocimiento teórico, académico, cercano en torno a José Clemente Orozco. Y si bien nos interesó además que, viendo la obra que cada uno tenía, vaya, su obra independiente, la que ellos mismos producen, pues sí dialoga de alguna forma, de una manera muy interesante. Ambos son artistas que trabajan mucho con la expresividad, y quizá, por ejemplo, es muy interesante ver los contrastes de luz o color. Thomas Newbold es un artista que trabaja piezas con tonos muy oscuros, ¿no? De hecho, es muy interesante, él nos comentaba que parte de su proceso creativo y dentro de su estudio, él pinta casi con una luz muy baja, ¿no? Entonces, esto evidentemente se refleja o influye en la forma en la que él crea, porque hace piezas un tanto oscuras, justo precisamente con un trabajo de luz muy específico. Y con unos manchones negros prácticamente. Sí, muy oscura. Ajá. Y muy brillantes. Exacto. Porque brillan mucho. El trabajo de la luz es muy, muy pertinente y muy puntual con él, ¿no? Y Roberto Parodi, por ejemplo, que también maneja unos tonos de pronto un tanto oscuros, realmente el contraste que tiene del uso del color a la obra, por ejemplo, de Thomas, es muy interesante, ¿no? Y fue una de las exploraciones que además a Roberto Parodi le interesó mucho al estar revisando la obra de Orozco y pensando en este proyecto en particular, ¿no? También la importancia del color y del contraste. Ninguno de ellos ha procurado realizar murales. Es complicado por el formato, ¿no? Se requieren muchas condiciones para hacer obra mural, pero lo que sí se discutió y lo vemos también en su conversación y se puede ver en la exposición, es que tienen piezas de gran formato. Esa es también otra de las características. Ambos artistas tienen piezas en general en su producción normal, regular, como para esta muestra que hicieron estas obras de manera específica. Son muchas de ellas piezas de gran formato. Y en ese sentido también abordan el tema de la monumentalidad, ¿no? Es decir, hay veces que una pieza puede ser monumentalmente grande en su expresividad, aunque el formato incluso sea muy pequeño, ¿no? Tengo una curiosidad porque yo viví con mi esposo, que fue invitado como escritor visitante a Dartmouth College en New Hampshire. Uh-huh. Allí había pintura de Orozco muy importante, grandes formatos,
¿No pidieron a algún norteamericano que hiciera la interpretación? No, es decir, claro, ha sido muy importante la trascendencia de Orozco. En este caso hay obra importante en el Dartmouth, en su biblioteca, y que es una pieza impactante, ¿no? Que de hecho también ya se indagó y se investigó y se presentó de alguna forma en la exposición que el Museo del Palacio de Bellas Artes organizó, llamada Pinta la Revolución, en donde justamente lo que hicimos, o lo que se hizo en ese momento, el museo generó una investigación muy importante con distintos curadores y además en compañía con el Museo de Arte de Filadelfia, porque sí, fue una muestra que ambos museos hicieron de manera conjunta. Y ahí la exposición justamente indagaba muchísimo sobre esta pieza y otras más, precisamente hablando del contexto del muralismo mexicano, ¿no? En el caso de la exposición de Artistas en Diálogo, Tomás Newbold y Roberto Parodi, lo que se hizo fue más bien abrir el espectro completo de Orozco, ¿no? Es importante además mencionar que en la exposición incluso las piezas que abren en ambos recintos son bocetos de José Clemente Orozco, ¿no? En el Colegio de San Ildefonso abren precisamente bocetos vinculados a los murales de San Ildefonso, y en Bellas Artes hay bocetos en torno a Catarsis, que es la obra que tenemos de José Clemente Orozco. Y un poco la idea era como abrirlo para entender toda la exploración plástica de Orozco y de ahí su trascendencia, ¿no? Cada uno de estos pintores que interpretaron la obra de Orozco tenían una división de temas, habiéndola comentado inclusive con Bellas Artes, ¿o no? No, es decir, ellos, la invitación era a analizar la obra de Orozco. Por supuesto que había un punto importante de partida, que eran los murales en ambos recintos. Evidentemente, al nosotros incluir dentro de la exposición, por decirlo de alguna forma, la obra mural que ambos recintos tienen de José Clemente Orozco, sí se les pidió a los artistas que tuvieran un punto central en torno a las piezas, ¿no? De estos dos lugares, ¿no? Sin embargo, la intención era justo abrirlo, y ellos visitaron incluso colecciones nacionales para ver piezas directamente de Orozco, bocetos, caballete, otras piezas murales. Y lo interesante fue que cada uno de los artistas fue eligiendo muy naturalmente su temática y también la forma en la que iban a abordar los murales de ambos lugares. Roberto Parodi hace una reinterpretación muy interesante del mural de Catarsis. De alguna forma lo que hace es como deconstruirla, y a partir de paneles de gran formato lo que hace es como reconstruir, reinterpretar la obra de Catarsis. Un ejercicio similar que hace con la pieza de Basura Social, que está en Colegio de San Ildefonso, y ahí Roberto Parodi también vuelve a reinterpretar la obra mural de San Ildefonso. Y, por ejemplo, Tomás Newbold, al momento de retomar, por ejemplo, el tema de los murales en ambos recintos, decide enfocarse mucho en La Trinchera, uno de los murales más representativos del Colegio de San Ildefonso, y él hace una respuesta a esa pieza, y hace dos versiones. De hecho, una se presenta en Bellas Artes y la otra en Colegio de San Ildefonso. La ruptura que hubo en aquel momento entre otros, José Luis Cuevas, ¿cómo se ha interpretado en el Palacio de Bellas Artes? Pues en realidad nosotros lo que fuimos haciendo es acompañando un poco este diálogo de estos dos artistas. Por supuesto que salieron algunos temas vinculados a las relaciones de los artistas en ese periodo y en ese momento del muralismo y del modernismo artístico en México. Y de alguna forma ellos mismos también fueron centrando mucho el tema en lo plástico, que es realmente en lo que se centraron en Orozco, ¿no? Es decir, analizar sus trazos, analizar sus colores, analizar su gestualidad. Y si bien, por ejemplo, para Tomás Newbold
en algún momento fue interesante revisar el tema, por ejemplo, de lo geopolítico, ¿no? Él dice, decide dejarlo un poco de lado y hacer trascendente y abrir el tema de lo humano, ¿no? Y de cómo José Clemente Orozco manifestaba, expresaba al final lo humano, y desde ahí lo toman. Es decir, se atiñen por completo a la obra plástica de José Clemente Orozco, más que a estas relaciones políticas Era lo y que me iba a preguntar. circunstanciales. No entran para nada en lo político, es más bien la forma, el color, la manera de usar el pincel. Exacto. Quizá, y en donde lo vemos un poco más, es en algunas de las piezas que hace Roberto Parodi, en donde, claro, también es un poco natural, siendo él mexicano, ¿no? Y manifestando incluso cómo Orozco denunció muchas cosas en su momento a partir de su obra. Y entonces, en algún punto, Roberto Parodi reflexiona sobre ello y piensa en cómo se denunciarían muchas de las situaciones que se viven actualmente, y entonces hace algunas piezas que sí tienen un carácter social, un carácter político, muy a la manera de la denuncia, o de poner, de hacerlas visibles, ¿no? Es decir, trabaja con una pieza que es una mujer migrante, hace otra pieza que alude a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Entonces, de alguna forma, él sí llega a recuperar un poco la noción del tema social o la denuncia social, como lo hacía Orozco. Sí, porque Orozco estaba vinculado totalmente, afinadamente a la ideología. Y Newbold allí no entró para nada. No, él incluso ha sido también una cuestión como de cierto respeto, en tanto que no le pertenece esa denuncia, no siendo mexicano y no estando tan estrechamente vinculado con la historia de México más allá de su propio estudio, ¿no? Es decir, no ha sido afectado de manera directa o ha crecido de manera directa con ello. Y eso fue algo que dejó muy claro desde el principio. Sin embargo, lo que él sí comentaba era cómo Orozco podía trascender estos temas, como un tema como local de pronto podía leerse perfectamente en el mundo y sembrar ese dolor, esa angustia, aun cuando no hubieras vivido en carne propia esas historias. Y de ahí que él hace también otra reinterpretación, ya no con temas tan locales, pero sí abriendo el tema hacia la violencia, hacia lo humano, ¿no? Lo que es el cuadro de dimensiones menores, el cuadro de Caballete, ese no influye en ellos. Fue solamente el propósito de estudiar el muralismo. No, en realidad estuvieron revisando tanto dibujos o bocetos de José Clemente Orozco como obra de Caballete, y quien de hecho le interesó mucho y quien explora mucho la obra de Caballete de Orozco fue Thomas Newbold, quien de una manera muy particular le interesaron muchísimo los caballetes de Orozco, particularmente en los años 20. Ambos artistas estuvieron revisando justo esta evolución plástica de Orozco y de alguna forma también había un límite de producción de ellos, ¿no? Había un momento en que tenían que parar en su investigación y en su producción. Estamos hablando de un proyecto que duró cerca de 2 años en trabajarse, ¿no? Pero sí, Newbold se interesó mucho, mucho por la obra de Caballete. También vimos eso en Parodi. Tiene un cuadro pequeño en unos colores morados, violetas, que también indica que allí hubo una influencia de una naturaleza muerta. Sí, eso es muy interesante porque además Roberto fue un gran estudioso de la biografía de José Clemente Orozco. Le interesó muchísimo, además, el pensamiento del artista, ¿no? Más allá de analizar la estética y como el lenguaje plástico, se interesó mucho en revisar los apuntes que dejó el propio Orozco. Y a partir de ello, bueno, pues le fue muy útil, muy interesante ver ciertas anécdotas del propio artista. Por supuesto, trabajar una naturaleza muerta, un bodegón, pues es parte incluso de este diálogo con la tradición que comentábamos hace un momento, ¿no? Es decir, estos
estos ejercicios, estas piezas que de alguna manera se han ido reproduciendo a lo largo de la historia del arte y se han ido como actualizando, ¿no? Y en este bodegón que hace Roberto Parodi, no solo retoma justamente estos colores que utiliza Clemente Orozco y esta noción del caballete o de pintura del caballete de Orozco, sino que además mete una pequeña como cita o referencia al artista, porque es muy importante la presencia de una manzana en esta pieza, ¿no? Él decía que leyendo a Orozco le llamó mucho la atención que en una de las cartas a su esposa le decía que ella le recomendaba comer manzanas, ¿no? Y entonces Orozco le decía, sí, yo como muchas manzanas, de hecho, de ahí viene mi energía para poder pintar, ¿no? Entonces, fue una anécdota que a Roberto le pareció muy interesante y cómo resignifica y simboliza la manzana, y entonces decide justo en esta pieza hacer esa mención o esta guiño a esta relación que Orozco tenía con las manzanas. Y con su esposa. Y con su esposa. De Newbold te encuentras algo similar. Sí, quizá Newbold trabaja de una manera muy fuerte el simbolismo, por supuesto los trazos, ¿no? Es decir, la forma de construir la visión de los cuadros, la forma en la que las líneas dirigen la mirada del espectador, eso es algo que aprovechó mucho Thomas Newbold al momento de crear sus piezas. Y este lenguaje simbólico que lo mencionábamos hace un momento en torno, por ejemplo, al uso de la luz, ¿no? Hay una serie de piezas que Newbold además construyó de manera específica, que son unos rostros de unas niñas, ¿no? Y forma parte también como de esta noción que él tuvo de aproximación a la cultura mexicana, ¿no? Porque podría decirse que son retratos de niñas mexicanas, ¿no? Y que de alguna manera lo que intenta hacer es justo recuperar esta esencia de la representación de lo mexicano, de la identidad de lo mexicano a partir de estos rostros de estas niñas, ¿no? Pensando justamente en cómo se habla de la representación, ¿no? Y entonces son lenguajes que de alguna forma, si bien Thomas Newbold no tiene el punto histórico directo, sí lo tiene en torno a la forma de representar, a cómo José Clemente Orozco retomó la noción, por ejemplo, del retrato, los colores, los trazos. Y la geometría. La geometría también. totalmente, la forma de construir el cuadro. Roxana Romero, muchas gracias. Ha sido una conversación importante que les copiamos. Exacto, la extendimos. La extendimos entre los pintores actuales y Orozco. Muchísimas gracias. Con Roxana Romero, curadora del Museo de Bellas Artes, Silvia Lemus.